Buenos días. Pase aquí, por favor. Siéntese ahí, si está amable. Siéntese, por favor. ¿Se llama usted, por favor? Nombre y apellidos. Sí, Artur Mas Gavarró, con V. ¿La edad? ¿Cómo? ¿Edad? Edad 63 años. ¿Está usted casado, soltero? Estoy casado. ¿La profesión? Economista, aunque no he ejercido de eso, como es notorio. ¿Usted conoce a los acusados? Los conozco, efectivamente. ¿Tiene alguna relación de parentesco, de amistad, de enemistad, de alguna relación laboral con ellos? De parentesco en absoluto, de amistad, pues evidentemente que sí, en algún sentido, porque los conozco desde hace muchos años, hemos hecho muchas cosas juntos y, lógicamente, pues a partir de la colaboración mutua intensa durante muchos años, se crea una relación pues de respeto, de confianza. ¿Esa relación le va a impedir a usted decir la verdad a lo que se le pregunte? En absoluto. Estupendo. ¿Ha estado usted procesado alguna vez? Pues sí, señor. He estado procesado, condenado por desobediencia, como ustedes saben, porque fue el Tribunal Supremo el que tuvo la última palabra en este sentido, y recientemente se me comunicó la sentencia firme por la cual estoy inhabilitado hasta el 23 de febrero del año próximo, del año 2020. Muy bien, ya sabe que ha sido usted propuesto por la acusación popular, ha sido propuesto por la defensa del señor Sánchez y por la defensa del señor Cuixart. Conteste, por favor. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Lo prometo. Estupendo. Conteste, por favor, a las preguntas que le va a formular la Acción Popular. Con la venia del señor presidente de la Sala, en primer lugar, quería preguntarle si se ratifica usted en la declaración judicial realizada ante el instructor el pasado 20 de febrero de 2018. Pues sí, me ratifico en aquella declaración. Con la venia del señor presidente. Mire, de acuerdo con lo que fue la pauta metodológica relacionada con el desarrollo del juicio, la prueba documental, el valor de las declaraciones y que al resolver las cuestiones previas se enunció por esta sala, es conveniente, por favor, que pregunte sobre hechos que, si son coincidentes o no coincidentes con los que se preguntó por el instructor, pues no hay ningún problema, pero que sean sus respuestas del juicio oral las que permitan formar convicción a la sala. Muy bien, gracias, ¿De acuerdo? señor presidente. Gracias. ¿Conoce quién tomó la decisión de convocar el referéndum del 1 de octubre? Efectivamente, lo conozco. ¿Puede decir el nombre? Quien tomó la decisión fue el Gobierno de la Generalitat de aquel momento. ¿Es cierto que en el año 2015 usted creó una comisión restringida? ¿En el año 2015, dice usted? Sí. Una comisión restringida, pues no me consta. A lo mejor se refiere usted, y estaría equivocado tanto en la composición o en la definición como en la fecha, a lo mejor se refiere usted a un consejo asesor que le llamamos sobre la transición nacional. ¿Y por quién estaba formado este Perdone, ¿se refiere usted a ese consejo o estábamos hablando de comisiones distintas? Por eso le he preguntado por quién estaba formado, porque sabiendo por quién estaba formado, Estupendo. conoceré Adelante. si ese es el comité o no. Si hablamos del órgano al que me refiero yo, que era ese consejo asesor, si no recuerdo mal, se creó en el año 2013 y estaba formado, no le puedo decir todos los nombres, pero estaba formado por personas que aportaban un criterio, una experiencia, un conocimiento, un talento específico sobre lo que se pretendía como tal consejo asesor, que era identificar escenarios posibles, nunca seguros, pero sí posibles, que hicieran traslación de lo que había ocurrido hacía pocas semanas en Cataluña, después de unas elecciones al Parlamento catalán. Elecciones que tenían como frontispicio programático lo que llamábamos el derecho a decidir del pueblo catalán. Y una vez hechas estas elecciones, que fueron el 25 de noviembre del año 2012, se constituyó un Parlamento en Cataluña, el 80% del cual estaba a favor del derecho a decidir y, por tanto, de la consulta. Y a partir de ahí, y ese fue el motivo, por tanto, el apoyo popular masivo a esa idea, que el Gobierno de la Generalitat, que nació de estas elecciones, presidido por mí en aquel momento, decidió
invitar a una serie de personas de renombre para que nos ayudaran, a través de su criterio y de su experiencia, a identificar cómo podíamos plasmar en la realidad aquel programa que había sido ampliamente avalado en las urnas. Yo me refiero a un comité restringido formado por un representante del Gobierno de España entonces y de la oposición. De hecho, usted en la declaración de 20 de febrero hizo referencia a ese comité o comisión restringida, por eso le pregunto. Bien, si usted me hubiera empezado por ahí, pues efectivamente ya le hubiera respuesto sin tanto preámbulo. Aquello no era un comité. Aquello no estaba formalizado de ninguna forma orgánica. A lo que usted se refiere fue a una iniciativa mía, por cierto, que le planteé al presidente del Gobierno español en aquel momento, el señor Mariano Rajoy, en uno de nuestros bastantes encuentros. Le sugerí que, ante la dificultad de llegar a acuerdos sobre una materia que ciertamente era delicada, siempre sería bueno que tuviéramos algunas personas interpuestas que nos permitieran mantener en cualquier circunstancia el hilo del diálogo, que para mí era un hilo fundamental. No solamente un hilo, sino una actitud y un valor. El diálogo como cauce para poder en algún momento identificar soluciones ante una realidad social y política que en Cataluña era muy evidente. Si lo recuerda, ¿cuántas reuniones tuvieron en ese comité o comisión? Insisto en que no era un comité, tampoco era una comisión, eran unas personas delegadas, concretamente 3. Por parte del presidente Rajoy había una persona, por parte del líder de la oposición a nivel español, en aquel momento el señor Pérez Rubalcaba, había otra persona de su confianza, y por parte mía había otra persona. Ese grupo de personas, eran 3, insisto, se veían con una cierta regularidad y hablaban entre ellos en el bien entendido que lo que decían ellos no comprometía en ningún momento las posiciones de aquellos que les habíamos delegado esta función, que, insisto, no era otra que intentar, primero, mantener siempre vivo el hilo del diálogo y, segundo, identificar posibles soluciones a una realidad social y política que era muy evidente y que estaba plasmada en el Parlamento catalán con amplias mayorías. ¿Ese grupo llegó en algún momento a una conclusión concreta? No. A la conclusión de que no pudo haber acuerdo. También es una conclusión eso. Bien. Antes ha dicho que quien tomó la decisión de convocar el referéndum del 1 de octubre fue el Gobierno de la Generalidad. Le quiero recordar que en la declaración de 20 de febrero específicamente dijo que fue el señor Puigdemont que en el verano de 2017 tomó la decisión. Yo quisiera que pudiera aclarar esta cuestión. Pues mire, es muy fácil de aclarar. Una cosa es quién decide políticamente y otra cosa es cuál es el órgano que finalmente toma la decisión. Esto me parece bastante elemental. Normalmente, en los gobiernos, quien tiene el máximo, el principal impulso político del gobierno es el presidente del gobierno. En aquel momento, el presidente de la Generalitat. Por tanto, es verdad que el señor Puigdemont, en un momento determinado, si no recuerdo mal, en verano del 2016, después de muchas conversaciones, después de muchas ideas que le llegaron a él mismo, por parte algunas de ellas de la sociedad civil organizada, y después de un debate intenso que hubo aquel verano en Cataluña, efectivamente el señor Puigdemont llegó a la conclusión de que era bueno pues, que hubiera una segunda consulta y por tanto un referéndum en Cataluña sobre lo mismo que ya lo había habido en noviembre del año 2014 cuando yo era presidente de la Generalitat. ¿A usted? Pero le refería al gobierno de la Generalitat, fue quien finalmente, me imagino que tomó la decisión colectiva de convocar ese referéndum. ¿A usted se le pidió opinión a ese respecto? Pues no se me pidió opinión explícita, a mí se me invitó a una serie de reuniones a las que me referí cuando declaré en la fase de instrucción. Yo a alguna de aquellas reuniones pude asistir, a otras en las que estaba convocado no pude asistir, y en algunas de las que asistí, efectivamente, pues di siempre mi opinión. Y quiero añadir que
Bien, en algunos casos esa opinión fue tenida en cuenta y en otros casos pues no fue tenida en cuenta, cosa normal, por otra parte, porque los que deciden son aquellos que tienen el poder de la decisión y por tanto los que están en aquel momento pues imbuidos de lo que es el ejercicio del poder a partir de la representación parlamentaria y gubernamental. Sí, y sobre la cuestión del referéndum del 1 de octubre, ¿usted qué le dijo a Puigdemont? Al señor Puigdemont, perdón. Pues se lo conté al juez señor Llarena en la fase de instrucción. Yo en aquel momento, cuando en alguna reunión del año 16 se suscitó esta alteración de la hoja de ruta, que no estaba previsto como finalmente se hizo, ¿no? Yo me permití la licencia en aquel momento de recordar a los que estaban presentes que si se optaba por el referéndum, pues evidentemente yo no me opondría, pero que nunca se perdiera por parte del Gobierno de la Generalitat, recuerdo estas palabras, la capacidad de iniciativa institucional en un marco legal que la Generalitat pudiera controlar. Piense usted que esta reflexión venía como fruto de la experiencia que yo había tenido como presidente de la Generalitat de lo que había ocurrido en noviembre del año 14, con un proceso participativo. Eso ya lo habíamos intentado en Cataluña. Y ante la dificultad de llevarlo a término en los términos que lo habíamos planteado, ante esa dificultad, pues yo hice ese comentario, ¿no? No perdáis nunca esa capacidad de iniciativa institucional. En el fondo estaba diciendo, no abandonéis nunca la posibilidad, en algún momento de este proceso, de convocar unas elecciones del Parlamento catalán, cosa que es atribución del presidente de la Generalitat. Eso, sobre todo, decía yo, no lo perdáis nunca, porque ahí es donde el Gobierno de la Generalitat tiene la capacidad de control sobre la situación, incluso desde un punto de vista legal. En la experiencia de las consultas, yo tenía la experiencia, ciertamente, de que ese control legal llegaba un momento en que lo podías o perder o podía quedar disminuido. Recuerde usted también que cuando esto pasó ya se habían iniciado actuaciones penales contra aquellos que habíamos organizado el proceso participativo del año 14. Por tanto, esa experiencia ya era doble. Era una experiencia por mi parte política, pero también era una experiencia en el ámbito penal. Sí, anteriormente ha dicho que el señor Puigdemont en verano del 2016 tomó la decisión después de consultar a la sociedad civil. Quería preguntarle, y es la última pregunta, si dentro de esa sociedad civil le comentó el presidente de la Generalidad entonces que había consultado con la Asamblea Nacional Catalana o con Òmnium Cultural o con alguno de sus representantes. Pues permítame que precise exactamente los términos en los que me he expresado anteriormente. Yo no he dicho que él consultara, creo recordar. He dicho que había consultas generales, pero sobre todo que llegaban ideas después de un debate intenso que se estaba produciendo aquel verano. Y les puedo decir que, efectivamente, estas ideas pues llegaban a distintas mesas. Y a una de las mesas que llegaban a estas ideas era a la mesa del Gobierno de la Generalitat y, por tanto, al presidente Puigdemont. Y él escuchaba, que es lo que debe hacer cualquier gobernante y cualquier demócrata, escuchar a la gente en una democracia participativa. A partir de ahí, pues los que deben tomar la decisión valoran aquello que han escuchado, sopesan los pros y los contras de las ideas que llegan y a partir de ahí orientan y finalmente toman una decisión. Yo concretamente le estaba preguntando si le dijo el señor Puigdemont que había consultado con estas dos asociaciones. Pues no, en ningún momento me lo dijo. Vale, no hay más preguntas, señoría, gracias. Muchísimas gracias, señor letrado. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta para el testigo? Con la venia, señor. Señor Mas, ¿usted cuándo dejó de ser presidente de la Generalitat? Pues mire, creo recordar que fue un domingo 10 de enero del año 2016, cuando se hizo el pleno de investidura del nuevo presidente, el señor Carles Puigdemont, y definitivamente 2 días después, cuando mi cese se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat. Pero era usted en principio el candidato que postulaba a Junts pel Sí. Efectivamente, después de las elecciones de septiembre del año 2015, yo era el candidato in pectore a la presidencia de la Generalitat por parte de Junts pel Sí. A pesar de que yo no ocupaba en aquel momento la primera plaza de la circunscripción, de la lista electoral,
pero eso fue un pacto que se hizo en su momento, en verano del 2015, y durante los 3 meses siguientes a las elecciones, que tuvieron lugar el 27 de septiembre del año 2015, hubo una intensísima negociación entre aquellos que habían obtenido la mayoría parlamentaria para avanzar en el programa hacia la soberanía del pueblo catalán y finalmente hacia la posible creación de un Estado catalán. Eso es lo que decía el programa electoral. Ese programa electoral fue avalado en las urnas, de ahí se derivó una mayoría absoluta en el Parlamento catalán. Esta vez ya no estábamos hablando de participaciones del 40 y pico %, como había ocurrido en noviembre del año 14. Estábamos hablando de una participación en aquellas elecciones del 75% del censo electoral, por tanto una participación muy alta. Era una fotografía muy real de lo que estaba ocurriendo en Cataluña. El mandato era muy claro, mayoría absoluta en el Parlamento, ciertamente holgada, 4 diputados por encima de la mayoría absoluta, y a partir de ahí, pues mi nombre efectivamente suscitó discrepancias entre las fuerzas políticas que podían optar a tirar hacia... Sí, le agradezco las explicaciones que me está dando. ¿Cuál es la razón por la que usted finalmente no es elegido presidente? Pues porque decido yo marcharme. Así de sencillo. Mire, se lo contaré de otra forma. No sé si esto es un tema que tiene que ver algo con ese juicio o no, pero ya que usted me lo pregunta, yo tenía 2 opciones en enero del 2016. O convocar elecciones, esto podía hacerlo, o marcharme. Y por tanto la decisión fue mía. Los motivos fueron los que fueron, pero la decisión fue mía. Me marché porque quise. La formación política que usted lideraba estaba en negociaciones con la CUP. Efectivamente, estaba en negociaciones con la CUP. Antes se lo contaba porque había 2 grupos que conformaban aquella mayoría finalmente absoluta. No era un solo grupo, sino que eran 2, y por tanto había que negociar entre esos 2 grupos. Usted, después de... ¿Fue la CUP entonces la que impidió que usted fuera investido presidente de la Generalitat? No es exacto. La CUP en último término decidió eso, pero recuerde usted que cuando la CUP tuvo que tomar esa decisión bajo una presión importante, incluso organizó una asamblea en donde se puso a votación mi investidura, y el resultado curioso, por cierto, de aquella asamblea fue que hubo 1.515 votos a favor de mi investidura y 1.515, exactamente los mismos, en contra de mi investidura. A partir de ahí, en las semanas siguientes, cuando todo quedaba abierto, por eso yo todavía tenía la duda de si continuaría o no, cuando todo quedó abierto, pues llegó un momento en que un comité mucho más restringido de la CUP, por una mayoría un poco más reforzada, decidió finalmente no dar su apoyo a mi investidura. Pero recuerde usted, perdone, que ante esa posición de la CUP, por otra parte legítima, yo tenía también la opción de no marcharme y de convocar elecciones. Por tanto, si me marché fue porque quise y porque pensé que ese era el mejor camino para que pudiera proseguir el mandato que habíamos recibido en las urnas después de unas elecciones con participación muy alta. Usted se mantuvo después, cuando dejó de ser presidente, como presidente del PDeCAT, que todavía... No en aquel momento, le voy a precisar las fechas para que ustedes para no inducirles a errores. No en aquel momento, porque cuando yo dejé la presidencia del Gobierno de la Generalitat, el PDeCAT todavía no existía. El PDeCAT existió a partir de unos meses posteriores, concretamente en julio del 2016, y ahí sí yo fui un presidente, por cierto, un presidente puramente representativo, es decir, sin poderes ejecutivos. Sin perjuicio, señor fiscal, sin perjuicio de la importancia de conocer todos los antecedentes que está explicando con detalle el señor Mas, vamos a centrarnos... Sí, ¿dónde empieza este proceso? Yo preguntas tampoco quiero que se explique demasiado, sino simplemente que conteste sí o no, y entonces el interrogatorio será más rápido y si es necesario alguna mínima explicación. Bien, ¿usted conoce la hoja de ruta que se aprobó en marzo del 2015? Sí. En esa hoja de ruta, el referéndum es el último trámite que ustedes contemplan. ¿Por qué se cambió en este proceso desde el 2015 hasta el 2017? ¿Por qué el referéndum se adelanta como paso previo? Supongo que el señor fiscal entiende que cuando se le pregunta a alguien por qué, la respuesta no puede ser sí o no. Si usted la conoce, y si no, pues... No, usted me pregunta por qué. Sí, ¿cuál es la razón? Por tanto, me tendrá usted que dar la licencia de explicar. Vamos a ver,
usted responda a la pregunta que le formula el fiscal. Si considera que tiene que hacer alguna precisión relacionada con el contenido de la pregunta, la hace. Correcto. Pues el porqué es muy sencillo y pasa siempre. Se puede hacer una hoja de ruta un día, esa hoja de ruta unos meses después se puede transformar en un programa político o no, o con matices. Ese programa político se puede presentar a unas elecciones en forma de programa electoral. Ese programa electoral puede tener un aval determinado después de las elecciones. Si ese aval no es suficiente para poder implementar aquel programa tal como es, hay que negociarlo en el Parlamento una vez constituido. Y una vez el Parlamento está constituido, se elige a un presidente en nuestras democracias representativas. Y ese presidente somete a votación del Parlamento un programa de gobierno que incluye su investidura como presidente. Y en cualquiera de estas fases, el programa puede ser distinto, porque son fases procesales, en términos políticos, distintas. Sí, señor Mas. ¿Ocurrió algo en el verano del 2016 que motivó ese cambio en la ejecución del referéndum, que se adelantara la ejecución del referéndum? Efectivamente, lo que ocurrió, lo decía antes, creo recordar, es que en un momento determinado se suscitó la idea de hacer un referéndum que no estaba en el programa inicial que se había llevado a las elecciones, que tampoco estaba en el momento de la investidura en el programa de gobierno, y a partir del debate que se suscitó en la sociedad catalana en verano del 2016, aquel programa quedó sustituido por otro a través de una nueva votación parlamentaria, porque el Parlamento es soberano para cambiar sus propias decisiones. Y eso es lo que ocurrió, simplemente eso. Usted, pregunto porque ha declarado algunas cuestiones sobre las que yo le quiero mencionar. ¿Se produce esa inflexión programática, ese cambio en el programa, por la posición que toma la CUP, que exige obligadamente la celebración del referéndum? Creo recordar que no. También quiero recordar que yo tampoco estaba en la primera línea en aquel momento de la toma de decisiones y, por tanto, mi apreciación puede ser muy subjetiva, ¿no? Pero creo recordar que no, porque ciertamente la CUP incumplió una promesa, un compromiso que había hecho, que era apoyar al Gobierno en sus decisiones más importantes, y una de las decisiones, que era aprobar el presupuesto de aquel año, del 16, ese compromiso se incumplió en sede parlamentaria. A partir de ahí, pues el presidente Puigdemont decidió someterse a una moción de confianza. Ante la imposibilidad de llevar hacia adelante. ¿Qué condición puso la CUP para apoyarle en esa moción de confianza, en esa cuestión de confianza? Pues yo no recuerdo que fuera la del referéndum, sinceramente. Lo que sí recuerdo es que el debate sobre hacer un referéndum se suscitó en amplios sectores de la sociedad catalana y llegaron pues a todas partes, ¿no? Y a partir de ahí, en la reflexión que se hizo por parte del Gobierno de la época, pues se decidió finalmente, por distintos motivos, el de la CUP podía ser uno de ellos, quizá, pero no el único, por distintos motivos, pues llevar a cabo el referéndum. Hago estas preguntas porque en su declaración judicial ante el magistrado instructor dice esto que le estoy preguntando y que él no me reconoce ahora, lo reconoció expresamente. Entonces, ¿qué es lo que reconocí? Usted dijo textualmente, figura en la declaración. Le voy a leer la declaración. Con la venia de la sala, siento interrumpir. La declaración del señor Artur Mas en fase de instrucción fue en calidad de investigado. No sé si se puede someter a contradicción como si fuera una declaración de un testigo. Vamos a ver, intente, señor fiscal, las preguntas que sean preguntas, digamos, de nuevo cuño, preguntas que surgen ahora conforme se va imbalando la respuesta. ¿Por qué entonces reconoció que la CUP puso como condición para apoyar una moción de confianza del señor Puigdemont que se celebrara el referéndum? Bueno, y ahora no le digo que no, señor fiscal. Lo que le estoy diciendo es que no fue la única razón. Que la CUP pudiera poner esta condición, pues quizás sí, pero no fue la única, no fue el único motivo por el cual se convocó el referéndum. Incluso, señor fiscal, en la medida en que esa declaración, si se practicó en concepto de investigado, el exigirle ahora, que está bajo juramento, que en fin, que se pronuncie, que ratifique lo que entonces no tenía obligación de decir, le pone... Es una contradicción, en estos momentos ya no es investigado y por lo tanto no hay ninguna posibilidad
Entonces, por eso le pregunto si eso que declaró es cierto o no es cierto. Correcto, pero es que no hace falta que la sala sepa si es cierto o no es cierto, porque una de las ocasiones, cuando declaró ante el instructor, no tenía la obligación de decir verdad. Entonces, vamos a hacer preguntas a raíz de lo que él va contestando en el acto del juicio oral. ¿Usted recuerda si tuvo reuniones informales o no reuniones de gobierno, lógicamente, a lo largo del 2016 convocadas a instancias del procesado rebelde, el señor Puigdemont? Yo tuve algunas reuniones, efectivamente, convocadas por el presidente de la Generalitat de Cataluña, el muy honorable señor Carles Puigdemont. ¿En esas reuniones solían estar también otros miembros del Gobierno? No siempre, y ya dije en fase de instrucción que la composición era muy variable en esas reuniones, al menos en las que estuve yo. En algún momento había alguien del Gobierno, pero nunca de forma mayoritaria. ¿Estuvo el señor Junqueras en algunas de las reuniones? El señor Junqueras solía estar en aquellas reuniones, sí, en las que yo estuve, sí. ¿El señor Turull estuvo en algunas de esas reuniones? En el año 16 es imposible porque el señor Turull no formaba parte del Gobierno. Pero era portavoz parlamentario. Eso sí. Y no está hablando de reuniones de Gobierno, correcto, señor Mas, de reuniones informales. Pues entonces no eran reuniones de Gobierno. No, es que yo he dicho al principio que no eran reuniones de Gobierno. Perfecto, pues tiene usted razón. Por tanto, el señor Turull, como portavoz, como presidente del grupo parlamentario, pues en algunas que yo estuve también estaba. Bien. Estuvo la señora Munté, que era su vicepresidenta, había sido... Era la consejera de la presidencia, no la vicepresidenta. ¿Estuvo en esas reuniones el señor Romeva? ¿¿Solía estar también? En alguna también coincidí con él, sí. Bien. No muchas, pero en algunas sí. ¿Estuvo en esas reuniones la señora Rovira, Marta Rovira? También. ¿Y en algunas ocasiones también el señor Jové? Señor Jové, yo prácticamente no lo recuerdo en las que estuve yo. En una o dos quizás sí, pero no más. De las que estuve yo. ¿Recuerda usted esas reuniones se producen a lo largo del año 2016? Del año 2016 y de buena parte del año 2017. Bien. Le voy a preguntar sobre las del 2016. ¿Tuvo una reunión a finales de febrero del 2016? Yo no le sé precisar si fue a finales de febrero. Le he dicho que yo fui a varias reuniones. Seguramente pues en febrero hubo alguna, me imagino, ¿no? Pero no se lo sé precisar. ¿Recuerda si a finales de junio tuvo otra? Si usted me pregunta mes por mes, la respuesta es la misma. Dijo usted, aclaró fechas, yo le pregunto mes pues porque supongo que con el paso del tiempo hay cosas que se olvidan. ¿Tuvo alguna otra a finales de agosto? Sigue usted insistiendo en los meses, y yo le digo que tuve varias, tanto en el 2016 como en el 2017, y siempre convocado por el presidente de la Generalitat. ¿En esas reuniones se trataron temas relacionados con el desarrollo del proceso, con la celebración del referéndum? Lógicamente, sí. ¿También con la aprobación de una ley de transitoriedad jurídica? Este tema, en alguna vez que yo estuve ahí, pues se suscitó ese debate con una cierta controversia, recuerdo, porque no estaba claro a juicio de algunos que esa ley pues fuera imprescindible, y el juicio bastante general era de que el recorrido operativo de esa ley sería muy corto, porque era muy evidente que una ley de estas características sería inmediatamente impugnada delante del Tribunal Constitucional y suspendida, como así fue. Ustedes hablaron en esas reuniones también de que el referéndum había que adelantarlo al momento en que inicialmente se había previsto. ¿Al momento, perdón? Al momento en que inicialmente se había previsto en la hoja de ruta. En la hoja de ruta, que se aprueba en 2015, es el último paso, la celebración de un referéndum. Sin embargo, eso se trastoca en el 2016 y ustedes optan por adelantarlo. Exacto. ¿Se habló de ese tema? Se habló, lógicamente. ¿Y a qué conclusión se llegó? También, ¿recuerda usted si hubo alguna conclusión unánime? La conclusión final, no, unánime no. La conclusión final fue que a partir del debate que se había suscitado en verano del 2016 sobre la necesidad o no de organizar un nuevo referéndum o una nueva consulta, eso finalmente, pues la mayoría de los que impulsaban la decisión pensaron que era el mejor escenario. Y por tanto, efectivamente, a partir de ahí se alteró la hoja de ruta inicial
porque apareció un referéndum que no estaba previsto en aquel momento. Pero eso se trasladó al Parlamento. Se comentó que el referéndum se iba a celebrar, se acordara o no se acordara con el Gobierno español. Y yo en ningún momento lo oí en estos parámetros. Después, efectivamente, en los debates parlamentarios se escuchó la expresión referéndum o referéndum. Eso se escuchó. Pero yo siempre que estuve ahí, y le hablo de mi percepción personal, pero de mi conocimiento también personal, yo siempre escuché la voluntad de acordar los términos de ese referéndum con el Gobierno español, siempre. Y no solamente lo escuché en esas reuniones, lo escuché también en declaraciones públicas del presidente Puigdemont cuando visitaba al presidente Rajoy en la Moncloa y le ofrecía pactar la fecha, la pregunta y las condiciones anteriores y posteriores al referéndum. Y cuando alguien ofrece pactar todo eso, es que no quiere hacerlo unilateralmente, lo que quiere es hacerlo de acuerdo con la otra parte. Bien. ¿Recuerda usted si en alguna de esas reuniones que ha comentado con esos interlocutores que también ha mencionado, se habló de que era necesario al menos el 50% de votos para ir hasta el final? Para llegar hasta el final, ¿y qué era el final? Si es que usted lo quiere aclarar. El 50% de votos de la gente que iba a votar, ¿se entiende? Una cosa es la participación y otra cosa es el resultado de los que van a votar. Teníamos, les he recordado antes, la experiencia del 2014. Ahí fue a votar aproximadamente el 42% del censo y el voto a favor de la independencia fue masivo. Y el 1 de octubre del 17 pues votó aproximadamente la misma gente, por tanto menos del 50% del censo, pero también con un voto mayoritario muy masivo a favor de la idea de la independencia. ¿Usted recuerda si en alguna de esas reuniones se comentó que como no había una propuesta por parte del Gobierno, había que hacerlo de forma unilateral? ¿Había que hacer el referéndum de forma unilateral? No, lo único que yo recuerdo es que cuando periodísticamente se preguntaba a distintas personas del Gobierno catalán o de la política catalana si había que descartar 100% la vía unilateral, la respuesta normalmente era no hay que descartarlo al 100% porque en el fondo de esa forma estarías perdiendo capacidad de negociación, pero nunca es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción de la parte soberanista catalana. La primera, la segunda y la tercera opción siempre es buscar el acuerdo con las autoridades del Estado, en aquel momento con el Gobierno central y con el Parlamento español. Esa era la prioridad absoluta y total, en todo momento. Pero evidentemente, para que eso fuera posible, en la otra parte tenía que haber alguien dispuesto a empezar un diálogo político y esa otra parte no existía. Diálogo. No voy a hacer valoraciones. ¿Recuerda usted si también se habló en esas reuniones de llevar a cabo unas autonómicas trampas, es decir, con dos mesas o con dos urnas, una para hacer las autonómicas normales y otra para votar el tema del referéndum? Yo eso concretamente no lo recuerdo. Vamos, delante mío esto no se suscitó. ¿En ninguna reunión? Donde estaba yo, no. Señor Mas, en la consulta del 9N no era vinculante. ¿No era vinculante? No era vinculante el resultado. ¿Es así? No era vinculante jurídicamente, podría ser vinculante políticamente, ¿no? O sea, el resultado no lo consideraban jurídicamente vinculante. No. En el referéndum del 1 de octubre sí lo consideraron jurídicamente vinculante. Se quiso que fuera vinculante desde el punto de vista jurídico, pero usted sabe perfectamente que no se consiguió. Bien. Y además, el caso del 9 de noviembre no hubo ninguna declaración posterior de independencia, como es obvio y conocido. No, hubo algo que no era lo mismo, pero que perfeccionaba el 9 de noviembre del año 14. Recuerde usted que pocos meses después se organizan unas elecciones al Parlamento catalán que se les llama plebiscitarias, en donde el tema ya no es el derecho a decidir, el tema es diputados a favor de la independencia, diputados en contra. Y ahí es donde
participando el 75% de la población, septiembre del 2015, se produce la primera mayoría absoluta en el Parlamento catalán a favor de la independencia. Por tanto, fue una manera de ampliar lo que había ocurrido en noviembre del 14 y, sobre todo, de ampliar la fotografía social en Cataluña y política. Y el resultado fue ese. Bueno, en el caso del referéndum del 1 de octubre sí hubo una declaración de independencia, primero suspendida y después la del 27 de octubre. ¿Es así? Hubo una declaración de independencia en el Parlamento catalán, ustedes lo saben perfectamente, pero recuerden también que hubo otra cosa. El 21 de diciembre, en elecciones ya en aquel momento convocadas por el presidente del Gobierno español, bajo el 155, hubo una participación todavía mayor, 80%, y se mantuvo la mayoría absoluta a favor de la independencia. Por tanto, hay que cogerlo todo. Esto es lo que le quería decir. Coja usted la fotografía entera. En noviembre del 2014, septiembre del 2015, octubre del 2017, diciembre del 17. Y si coge usted la fotografía completa, ahí sí hay un mandato. Ahí sí hay un mandato. Usted sabe que se aprobó la ley de transitoriedad jurídica. Sí, se aprobó. ¿Era sí. la ley de transitoriedad jurídica, le pregunto, una especie de norma constitucional provisional? Pues me imagino que era, no soy experto en la materia, pero me imagino que era la expresión jurídica de aquella voluntad de, si finalmente se puede llegar a la independencia de Cataluña, que no se llegue de cualquier forma, sino que se llegue a través de un proceso legal, ordenado, en donde se garantice la seguridad jurídica de todo el mundo. O sea, que tenía vocación de tener efectos jurídicos vinculantes, porque fue publicada. A ver, si usted envía una ley al Parlamento, a un Parlamento, lo que usted pretende es que los tenga. Pero en la medida en que usted está dentro de un ordenamiento concreto, pues ese no es el último paso. Yo, como presidente de la Generalitat, impulsé normas que finalmente fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional y suspendidas. Por tanto, usted puede enviar una ley al Parlamento que usted tiene vocación de que tenga efectos jurídicos, pero en el momento en que eso tiene unos recursos determinados, esa efectividad jurídica, estamos hablando en planos estrictamente jurídicos, deja de existir. De eso tenemos experiencias múltiples durante décadas. ¿Sabía usted que esa norma se convertía, desde el momento en que entrara en vigor, a la raíz del referéndum y del resultado, en la norma suprema de Cataluña? Perdone, señoría, disculpe, con la venia. Dígame. No sé si es que lo entiendo mal o se están haciendo preguntas sobre valoraciones de orden jurídico-político que antes usted nos indicaba que no era lo estrictamente pertinente en este tipo de interrogatorio. Simplemente lo quería poner en su conocimiento porque tengo esta duda, simplemente. Vamos a intentar, que en la medida de lo posible, prescindir de preguntas que impliquen pues, el significado, el alcance, la vinculación jurídica de una norma que puede ser perfectamente interpretado por el Ministerio Fiscal y defendido en su informe, si lo considera oportuno, y que será valorado también por la Sala y por las defensas. Entonces, por favor, y sobre todo en la medida en que ha dicho el testigo que es lego en materia jurídica, no le preguntemos sobre la vinculación, el alcance, etcétera, etcétera. Bueno, pues realmente ya no nos queda ya más preguntas y dejaremos para el informe las valoraciones, aunque... Estupendo. Muchísimas gracias, señor fiscal. La abogacía del Estado, por favor. Con la venia del excelentísimo tribunal. Buenos días, señor Mas. Acérquese al micrófono, si es tan amable. Las reuniones que mantuvo, distintas reuniones que mantuvo, no vamos a precisar fechas porque debieron ser bastantes y no las puede ubicar cronológicamente por meses. ¿En alguna de ellas estaba o asistió a ellas la señora Forcadell? Pues con la excepción de una de las que yo estuve, en ninguna más. Y estuve en unas cuantas. En la reunión a la que asistió la señora Forcadell, ¿recuerda usted qué temas se trataron? Pues si no recuerdo mal, el único, vamos, de los temas que se trataron en esa reunión, que debió ser en el 2016, precisamente se trató sobre la cuestión de confianza que el presidente Puigdemont
pensaba llevar al Parlamento de Cataluña y en qué términos se podía superar aquella cuestión de confianza. Yo creo que básicamente giró en torno de esa premisa. ¿Y recuerda cuáles eran esos términos conforme a los cuales se podía superar la cuestión de confianza? Bueno, pues los términos eran vislumbrar una hoja de ruta nueva que de alguna forma pues incluyera pasos que no estaban inicialmente previstos. Concretamente apareció el tema del referéndum como una posibilidad cierta para superar aquella moción de confianza. He dicho antes que no fue el único motivo, pero que efectivamente ese tema estaba encima de la mesa en verano del 2016. Ha señalado antes que usted en esas reuniones o en alguna de ellas sí se interesó por indicar que era preciso que el Gobierno mantuviera la iniciativa institucional mediante un marco legal que la Generalidad pudiera controlar. ¿A qué se refería con este marco legal que la Generalidad pudiera controlar? Pues a una cosa muy sencilla. Por mi experiencia del año 14, de la consulta, del proceso participativo, yo sabía que en el momento en que salíamos del marco legislativo electoral, por tanto de convocar elecciones, la Generalitat perdía una parte del control sobre aquella operación. Y la prueba la tiene usted meridianamente explicada en cómo se organizó noviembre del 14 y octubre del 17, el referéndum, ¿no? ¿Quién finalmente retuvo el peso fundamental de la organización de ambas consultas? Pues la gente organizada a nivel civil, no fue la Administración. Ahí estaba la prueba de que la Administración, como tal, perdía un cierto control sobre la capacidad operativa para organizar una consulta de estas características. Y la Administración era o relevada o complementada por esa sociedad civil organizada. A partir de ahí, como que yo sabía eso, por mi experiencia personal, mi recomendación fue, si finalmente decidís ir hacia el referéndum, pues la posición de la mayoría tiene que ser respetada, obviamente, pero mi consejo fue que nunca se pierda esa capacidad propia de iniciativa institucional, que quiere decir de convocar elecciones en Cataluña, porque eso siempre permite tener una fotografía de lo que está pasando en el cuerpo social y electoral, y en cambio ahí tienes la seguridad de que estás en un marco legal que no se puede alterar. Ese fue mi consejo, mi recomendación. ¿Se trató en esas reuniones de la necesidad de dar una cobertura legal a ese referéndum? ¿De dar, perdón, una? Cobertura legal al referéndum. Sí, claro, porque la apuesta de que todo tuviera un sustento legal era una auténtica obsesión por parte de las autoridades catalanas. Nunca se quiso entrar en un vacío legal, siempre se quiso tener marcos legales que permitieran avanzar y dar seguridad a todas las partes implicadas. Pero a su vez se era consciente, se trataba en esas reuniones del riesgo de suspensión inminente por parte del Tribunal Constitucional. ¿Sabe usted qué ocurre? Que ese riesgo en los últimos años en Cataluña lo hemos vivido de forma permanente, pero no solamente en leyes que abordaban el tema consulta, el tema derecho a decidir, en muchas leyes de carácter social que aprobaba el Parlamento catalán eran inmediatamente impugnadas delante del Tribunal Constitucional y suspendidas, y no tenían absolutamente nada que ver con el proceso soberanista, pero también eran suspendidas. Por tanto, estábamos entrenados a las suspensiones del Tribunal Constitucional automáticas. Sí, pero con carácter concreto. Para estas leyes de cobertura del referéndum, le pregunto al testigo, ¿se abordaba el riesgo inminente de suspensión por el Tribunal Constitucional de una ley que diera cobertura al referéndum? Se daba por seguro que esa suspensión se produciría. ¿Y se abordó o se trató alguna solución ante este problema que era inminente? ¿Se barajaron alternativas para sortear este riesgo que era inminente? No, simplemente se mantuvo la organización del referéndum, como es muy bien conocido. Ciertamente nadie se apeó
de la voluntad de llevar a cabo el referéndum, esto fue así, pero recuerden ustedes que la vinculación de la Administración de la Generalitat con ese referéndum fue incluso inferior de la que se había producido en noviembre del año 14. Yo, entre otras cosas, estoy en este momento pues precondenado, si se puede decir así, por el Tribunal de Cuentas con una pena solidaria de 5 millones de euros por lo que invirtió el gobierno catalán en el año 14 para aquel proceso participativo. Ahí había una vinculación económica de la Generalitat muy intensa en noviembre del 14. Fíjese usted que en octubre del 17 incluso autoridades del gobierno español han declarado que no se gastó ni un solo euro. Por tanto, la vinculación incluso económica de la Generalitat era claramente inferior o nula, y a partir de ahí la preponderancia o el protagonismo de la sociedad civil organizada, de la gente a pie de calle, pues fue determinante para poder llevar a cabo aquel referéndum. En esas reuniones se trataron cuestiones organizativas del referéndum o de un eventual referéndum, como necesidad de dotar de espacios para que se practicara el referéndum o facilitar, por ejemplo, el censo electoral. ¿Se abordaban temas organizativos? Sí, en algunas reuniones sí, evidentemente pues se hablaba de qué locales se podrían poner a disposición para poder realizar aquel referéndum, ¿no? Exactamente igual que había ocurrido en el año 14. Si usted me lo permite, la experiencia de lo que había ocurrido en el año 14 nos indicaba bastante claramente el camino que podía seguir el gobierno español y el Estado en su conjunto. Y las consecuencias de lo que pasó en el año 14 fueron las que fueron. Se nos acusó de un delito de desobediencia y de nada más. ¿Y cuáles fueron las soluciones o alternativas que se barajaron ante esa experiencia ya adquirida tras la consulta de 2014? ¿Cuáles fueron, perdón, las conclusiones que se sacaban en esas reuniones tras la experiencia del 2014 en cuanto al uso o disposición de locales públicos? Que había que hacer lo mismo. Facilitación, por ejemplo, de información oficial como los datos personales del censo. Pues básicamente que había que hacer lo mismo que ya se había hecho. Como que las consecuencias de lo que se había hecho ya eran conocidas, pues se apostó por mantener un camino que permitía logísticamente organizar aquel referéndum, sobre todo si la gente movilizada pues se lanzaba a la organización final, que fue el caso, y a partir de ahí lo que era la logística más propia de una consulta de estas características, pues efectivamente ya estaba aprobado cómo se hacía, y lo que se hizo fue no repetir exactamente, pero inspirarse en el modelo del año 14. ¿Me puede concretar en qué consistía esto? Pues básicamente en identificar locales de diversa índole en donde se podía producir las votaciones en el momento en que las votaciones tuvieran lugar. No solamente locales de la Generalitat, ahí pues había la colaboración institucional de centenares de ayuntamientos catalanes que de forma muy masiva se ponían a disposición para colaborar en lo que era la organización de aquella consulta, a través de la cesión de locales. Y en cuanto, por ejemplo, instrumentos como el censo electoral. No, el censo ya había ocurrido en el año 14 también, ¿no? El censo, pues, no se podía manejar con toda libertad o con todas las consecuencias, entre otras cosas porque el gobierno de la Generalitat nunca pretendió saltarse la ley de protección de datos y, por tanto, pues había que ir con mucho tino en este sentido. Y la prueba es que, por ejemplo, lo que recuerdo del año 14 es que el censo se hizo el 9 de noviembre en el momento mismo de la votación. A medida que la gente se iba identificada, se identificaba voluntariamente, se iba configurando el censo de los votantes. Eso es lo que ocurrió en el año 14. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias a la Abogacía del Estado. De acuerdo con una, digamos, interpretación ortodoxa, tendría que ser ahora la defensa del señor Sánchez, luego del señor Cursar. No, con la Cursar y Sánchez. El señor Melero ha pedido intervenir en último lugar. Porque... Y el señor Rull, también, que la defensa del señor Rull
también había incorporado en su escrito de conclusiones provisionales la testifical 4. ¿Quién va a empezar? Pues adelante, señor Homs. Pues con la venia, muchas gracias, señoría. Buenos días, señor Artur Mas. Según el relato acusatorio de la Fiscalía, se sitúa el denominado Libro Blanco de la Transición Nacional como un antecedente, dicen, fundamental para justificar en esta causa la existencia del delito de rebelión. ¿Se presentó bajo su mandato el Libro Blanco? Efectivamente, se presentó, si no recuerdo mal, en septiembre del año 14, en un acto público en el Palau de la Generalitat. Y insisto en la idea que transmitía antes. El Libro Blanco fue un encargo del Gobierno de la Generalitat de aquel momento, presidido por mí, a un grupo de expertos que, sin contraprestación económica, se prestaron a elaborar alternativas distintas para llevar a cabo, a la práctica, un mandato popular que habíamos recibido después de unas elecciones al Parlamento catalán. Muy bien. ¿Tuvo, cuando lo presentó, algún tipo de requerimiento por parte del Gobierno central o de algún ámbito de la Administración de Justicia? No solamente tuvo ningún tipo de reparo ni de requerimiento, porque se interpretó, me imagino, como lo que era un elenco de opciones, de alternativas, para proseguir en aquel proceso. Y fíjese usted un detalle, ¿no?, que sí que recuerdo bien. Yo mismo, como presidente de la Generalitat en aquel momento, le mandé al presidente del Gobierno español, al señor Rajoy, uno de los libros que contenía aquel Libro Blanco, uno de los capítulos, concretamente el capítulo primero, que era de los más importantes, porque yo entendía, según mi propio criterio, que tenía un valor jurídico pues de altísimo nivel, y le mandé una carta que debe estar en los registros de la Moncloa, en donde le adjuntaba ese estudio para que él contrastara con su gente, con sus servicios, hasta qué punto aquello nos permitía identificar digamos, un ámbito legal a través del cual pudiéramos proseguir con nuestros planteamientos que habían sido avalados en las elecciones del Parlamento. Y en este informe que le mandó, que fue, entiendo, una parte del Libro Blanco al presidente del Gobierno, ¿recuerda si analizaba distintos escenarios? Efectivamente, analizaba distintos escenarios, cosa lógica, porque el grupo de expertos lo que nos debía era dar luz sobre cómo podíamos actuar a partir del momento en que teníamos el compromiso electoral y el mandato popular que teníamos. Muy bien. Sostiene la Fiscalía que la voluntad de nuestros patrocinados, cito literal, era la de formalizar un concierto de actuación ilegal mediante el acuerdo de una hoja de ruta respecto del proceso independentista para eludir la aplicación de las leyes vigentes e impedir el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, dice la Fiscalía. Según su experiencia, o mejor dicho, según su vivencia y siendo usted un actor político, ¿cuál era la voluntad más transversal de la actuación política llevada a cabo, particularmente el año 2017? ¿La actuación más? La voluntad por parte de la actuación política, siendo usted un actor político, ¿cuál era la voluntad más transversal a lo largo, por ejemplo, del año 17? Señor, le estamos preguntando por su voluntad. Sí, por su, y la que él participó. No le preguntemos por la voluntad de otros. No, la que él vivió como actor político. Adelante, señor Mas. En tanto a cuál era la voluntad de hacer o de cómo plantear la política en Cataluña en aquellos momentos, desde su perspectiva, desde su vivencia, desde su protagonismo. Siguió siendo aquella que había sido bajo mi mandato, que era explorar todas las vías posibles de acuerdo con las autoridades del Estado central. Todas las vías de acuerdo posibles, si alguna era posible. También es verdad que el mandato era muy claro y que, por tanto, ante la imposibilidad de dialogar, no se decidió parar máquinas. Eso también es verdad. Pero la voluntad clarísima era ese marco de entendimiento y, finalmente, pues de acuerdo para identificar cuál era el camino más seguro para cumplir el mandato electoral. Recuerde usted también, señor Homs, que habíamos vivido la experiencia reciente de lo que había ocurrido en el Reino Unido con Escocia. Habíamos vivido aquella experiencia y sabíamos que el acuerdo era perfectamente posible entre demócratas.
y entre gente que respetaba las mayorías de los parlamentos. Y con aquel antecedente, que por cierto perdieron los independentistas en el referéndum, nosotros también teníamos una cierta guía. Pensábamos, otro Estado de la Unión Europea como España puede también llegar a identificar caminos para que esto se haga de común acuerdo. Muy bien. Por lo que usted tuvo conocimiento, ¿existió una suerte de comité estratégico, como fuera que se llamara, donde se tomaron todas las decisiones respecto al denominado procés, como sostiene la Fiscalía? No, en absoluto. Yo le puedo hablar de todas las reuniones a las que yo fui convocado y pude asistir. Era un ámbito de debate. No había nunca orden del día. Imagínense la informalidad. No había nunca los mismos asistentes, al menos en las que yo estuve, y nunca hubo un acta de ninguna reunión. Más informal imposible. Muy bien. La hoja de ruta de marzo de 2015, a la que presta una gran atención la Fiscalía también, fue exactamente, letra por letra, el programa electoral de Junts pel Sí, en el cual usted formó parte. No, en absoluto. Antes he explicado digamos, el movimiento procesal cuando llegas a unas elecciones y hay unas ideas previas, puede haber unos acuerdos, pero después finalmente hay un programa electoral. Y ese programa electoral tampoco es ciencia exacta, porque ese programa electoral se somete al cuerpo electoral y a partir del voto de la gente, ese programa electoral hay que pactarlo en el Parlamento. Es más, recuerden ustedes que en Cataluña, cuando se hace la investidura de un presidente de la Generalitat, su investidura va acompañada de la aprobación del programa de gobierno. Se votan las dos cosas. La investidura lleva aparejada el programa de gobierno. Y se aprueba eso, ese bloque. Y por tanto hay un mandato explícito del Parlamento para llevar a cabo ese programa de gobierno. Pero incluso ese programa de gobierno se puede alterar en el transcurso de la legislatura, como así ocurrió en Cataluña, porque el mismo Parlamento soberano puede decidir algo distinto de lo que decidió en su primer momento. La última pregunta, presidente. Usted asistió en la que de hecho fue la primera cuestión de confianza que se planteó en el Parlamento de Cataluña, en este caso por parte del presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont. El programa que propuso en esta cuestión de confianza el señor Puigdemont, donde usted asistió, ¿fue la hoja de ruta acordada en marzo de 2015? Tampoco lo fue. Hubo una nueva alteración del programa, digamos, de gobierno sometido a la moción de confianza y fíjese usted que en pocos meses ese programa fue alterado en distintas ocasiones. Pero no pasa nada, no diré que es lo más normal del mundo, pero entra dentro de la zona de la normalidad. ¿Por qué? Pues porque en un momento de mucha agitación política es lógico que las variables cambien mucho y a partir de ahí, pues ante ese dinamismo, digámoslo así, de la propia sociedad, de las ideas que van llegando, etcétera, y de los partidos políticos, los que toman las decisiones van adecuando sus propias decisiones al momento en que se encuentran. Y eso es lo que se hizo en aquel momento de la moción de confianza. También recuerde usted otra cosa, aquella moción de confianza, si no se hubiera superado, conllevaba la disolución del Parlamento. Por tanto, no era una cuestión menor. No hay más preguntas. Muchísimas gracias, señor Oms. Tiene la palabra el señor Pino. Con la venia de la sala, excelentísimo señor. Buen día, presidente. Quería preguntarle si usted el día 1 de octubre del 2017 fue a votar. Sí, señor, fui a votar. ¿A qué colegio electoral fue a votar usted? Pues a uno que está muy cerca de casa, que se llama Infant Jesús. ¿Este colegio electoral es el que usted habitualmente va a votar en cualquier otra elección? Sí, exactamente el mismo. ¿Es el que le corresponde por su domicilio? El que me corresponde. ¿Es un colegio público? Pues no, es una escuela concertada. Usted que vive en Cataluña, supongo que habrá visto, pregunto, ¿usted ha visto a través de medios de comunicación o de redes sociales
imágenes de la entrada de la escuela Infant Jesús con personas ensangrentadas y actuaciones violentas por parte de la policía. ¿Ha tenido usted oportunidad de verlas? Evidentemente que sí, porque está tan cerca de casa que no solamente vi eso, vi un despliegue enorme de furgonetas de la Policía Nacional, y no sé si también de la Guardia Civil, pero de la Policía Nacional seguro. Había un montón de esas furgonetas haciendo fila en una calle adyacente. Yo tuve un compromiso por la mañana, a muy primera hora de la mañana, y por tanto llegué al colegio electoral, a mi casa, de hecho, sobre las 10 de la mañana. Y la primera imagen que me encontré fue una persona conocida, por otra parte, vecina del barrio, que llevaba pues la frente con sangre y la blusa totalmente manchada, ¿no? Y lo recuerdo porque, según ella, era una blusa muy bonita, y yo le hice la broma de que le íbamos a comprar una nueva, ya que había tenido aquel percance en el momento de ir a votar. Sí, por cierto, la conversación se desarrolló en castellano porque esta persona habla castellano habitualmente. Con la venia de la sala, me gustaría mostrarle una fotografía y un vídeo para que me diga si es a lo que se está refiriendo el testigo. Lo ha referido, lo ha descrito con precisión, ha narrado la conversación que tuvo. Decirle esto que acaba de describir con precisión es lo que vamos a ver en el vídeo. Yo creo que no necesitamos el apoyo documental. Sin perjuicio, insisto, que en la fase documental esa imagen pueda rescatarse. Sí, pero es un tema de operatividad. No, pero simplemente, vamos a ver, yo he presentado una prueba documental que digo que es de un colegio que se llama Infant Jesús y donde aparece una persona, y le pregunto a un testigo si esa prueba documental que yo aporto coincide efectivamente con aquello que el testigo dice. Evidentemente es para corroborar que el documento que ha aportado es de ese lugar y no es de Bolonia o de cualquier otro sitio. Y si es esa persona, la persona a la que le encontró. Creo que a la sala le puede interesar y creo que es importante. ¿Ha identificado el vídeo? ¿Ha identificado usted el vídeo? ¿Ha identificado usted el vídeo? Sí. Es escritos conclusiones, Defensa Turull, documento 25, vídeos 1 de octubre y dentro de la carpeta Barcelona Provincia, Barcelona Ciudad, Escola Infant Jesús, Defensa, y quiero mostrar, Paco, perdón, vídeos 1 de octubre. ¿Cuánto dura el vídeo, por favor? ¿Cuánto dura? Unos 10 o 15 segundos el vídeo y la fotografía, pues lo que tardemos en visualizarla. Muy bien. Es la fotografía 2 y el vídeo 6. Fotografía 2. De lo que se trata, señor Mas, según su letrado, es que usted, a la vista de estas imágenes, diga si efectivamente ese es el centro al que usted acudió a votar. A partir de Escuela Infant Jesús, Defensa, foto 2 y vídeo 6. La foto 2 es, si no me he equivocado, es la fotografía de una persona, de una mujer. Esta señora. ¿Eso es lo que usted se está refiriendo? ¿Era esta la persona? Estoy refiriendo sí, me estoy refiriendo a la persona y especialmente al colegio electoral. Ahí voté yo, ahí voté yo exactamente a partir de las 10 de la mañana en las urnas que estaban puestas, por cierto, con toda normalidad, después de la presencia de la Policía Nacional, que ya se habían marchado. Y el vídeo número 6, por favor. Esto es la puerta de la escuela donde usted fue a votar. Exactamente esta. Muy bien. Muchas gracias. No hay más preguntas. Muchísimas gracias, señor letrado. Sí, con la venia de la sala. Le han preguntado respecto de la hoja de ruta de 30 de marzo de 2015 y el Ministerio Fiscal hablaba de un adelantamiento del referéndum. ¿Recuerda usted si en esta hoja de ruta del 2015 el referéndum que se estaba planteando era un referéndum para ratificar la Constitución, una Constitución?
Sí, en la hoja de ruta sí. En la hoja de ruta inicial, que después forma parte del programa electoral de Junts pel Sí, en septiembre del 15, en esa hoja de ruta, si no recuerdo mal, había un referéndum, pero después de unas elecciones constituyentes. ¿Tiene algo que ver este referéndum para ratificar un texto constitucional con el referéndum de autodeterminación que se celebró el 1 de octubre de 2017? Si tiene algo que ver este referéndum para ratificar un texto constitucional con el referéndum que se celebró el 1 de octubre de 2017, ¿es el mismo tipo de referéndum? No, no es el mismo tipo porque, de hecho, el que se celebró era un intento más, no el primero, de poder contar cuánta gente en Cataluña hay a favor de la independencia o en contra de la independencia. Mire, ha hecho un repaso de las elecciones, ¿no?, desde el año 2015 a 2017. En el arco parlamentario catalán del resultado de estas elecciones, aparte de los partidos independentistas, claramente, ¿había otras fuerzas políticas no independentistas que llevaban en sus programas electorales la solución del conflicto político de Cataluña con España a través de un referéndum? Pues no lo recuerdo, la verdad. No recuerdo que otras formaciones políticas llevaran eso en sus programas. Había unas formaciones políticas que estaban claramente a favor de la independencia, otras que estaban claramente en contra, y después había una formación política que defendía el referéndum, me imagino que lo llevaba en su programa electoral, pero que, en cambio, no se definía sobre la independencia como objetivo final, pero que, por supuesto, estaban totalmente a favor de lo que llamábamos el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, que iba bastante más allá de las posiciones de los partidos nítidamente independentistas. Una cosa es el hecho democrático de votar y otra cosa es que votas. Señora Marina, vamos a intentar que las preguntas vuelvan a tener la conexión con los hechos que hasta ahora han venido teniendo. Entonces, por favor, no le pidamos valoraciones sobre programas de otros partidos políticos si tenían. La pregunta era si incluso la constatación de si otros partidos políticos también suscribían la idea, aunque no fueran independentistas, desborda lo que es el objeto del proceso. Vamos a intentar centrarnos y si tiene alguna otra pregunta más. Una pregunta más, gracias. No tiene. Muchísimas gracias. A ver, perdón, dígame. Con la venia de la excelentísima sala. Señor Mas, hola, buenos días. Mire, Micrófono, por favor, acérqueselo. Yo le quería... ¿Así? Ahí. Mejor, ¿no? Yo le quería preguntar por el momento, si lo recuerda, en el que se le propuso a la señora Forcadell formar parte de la lista de Junts pel Sí. Sí, lo recuerdo perfectamente porque el señor Junqueras y yo, concretamente, citamos al señor Romeva, citamos a Muriel Casals, desgraciadamente fallecida, y citamos a Carme Forcadell, a los tres, para que, de hecho, para implicarlos en lo que era nuestra candidatura electoral. Era una candidatura que se había acordado entre dos partidos, pero que tenía la vocación de ser mucho más amplia como tal candidatura. Y a partir de ahí queríamos una composición entre partidos, gente que representara a los partidos, pero también personas que venían del ámbito más asociativo, más civil, y que nos enriquecieran la oferta electoral de aquella lista. Hasta el punto de que de las 4 circunscripciones electorales que hay en Cataluña, las 4 propusimos, el señor Junqueras y yo, que estuvieran encabezadas por gente que no representaban directamente a partidos políticos. Y así fue, porque el señor Romeva aceptó ser el cabeza de lista de la circunscripción de Barcelona. Ocurrió lo mismo en las otras 3 circunscripciones y la señora Forcadell y la señora Muriel Casals aceptaron también ir en los primeros sitios, en los primeros puestos de la lista por Barcelona. ¿Recuerda usted si se lo propusieron en julio de 2015? ¿Se lo propusimos en julio del 2015? Pues sí, se lo propusimos en julio del 2015 porque, de hecho, nuestro acuerdo fue de 13 de julio del 2015, esto lo recuerdo muy bien, y en los días posteriores al acuerdo entre los partidos fue cuando se convocó a personas de fuera de los partidos para que enriquecieran nuestras propuestas y nuestras listas electorales. En ese momento, ¿ustedes tenían ya definido quién sería la presidenta o presidente del Parlament de Cataluña?
No, en absoluto. En aquel momento lo único que se decidió formalmente fue que yo, que no ocuparía la primera posición de la lista por Barcelona, sería el candidato in pectore a la presidencia de la Generalitat, y que, llegado el momento, si nuestra opción era ganadora, Esquerra Republicana, como integrante de aquella coalición, propondría un nombre, sin definir cuál en aquel momento, para la presidencia del Parlamento catalán. ¿Recuerda cuando se decidió, más o menos el mes, si fue con posterioridad a las elecciones que se decidió quién sería la presidenta? Pues mire, se decidió, no le sé precisar el día exacto, pero se decidió en octubre del 2015, una vez celebradas las elecciones, una vez constatado que la opción a favor de la independencia tenía mayoría en el Parlamento catalán, sumando los dos grupos que se habían presentado por separado, y a partir de ahí, pues efectivamente, en un momento determinado, cuando se empezaron a barajar nombres, en un momento surgió el nombre de Carme Forcadell, la propuso la dirección de Esquerra Republicana y ella se convirtió a partir de ahí en la presidenta del Parlamento de Cataluña. De acuerdo. Una última pregunta diferente. Usted, por su experiencia profesional, ¿recuerda si ha podido padecer muchas desobediencias del Gobierno del Estado español respecto del Tribunal Constitucional? Estamos pidiéndole al señor Mas que opine sobre la desobediencia que se le atribuye a otros órganos del Gobierno distintos a los que él formó parte. En consecuencia, esto desborda también lo que es el juicio de pertinencia. Exclusivamente usted, mire, lo que podemos hacer, usted en su informe, si lo considera oportuno, ese argumento que ha estado presente cuando se interrogó a los acusados, lo enfatiza, lo subraya, lo pone en valor, pero no le pida ahora una opinión a quien no ha venido a opinar, no ha venido a valorar, sino simplemente a ayudar a la sala a esclarecer los hechos, pero los hechos que son objeto de enjuiciamiento. No le pida que se sume a sus argumentos defensivos. De acuerdo, muchas gracias. Pues no hay más preguntas. A ver gracias. Si hay alguna otra pregunta. Con la venia de la excelentísima sala, buenos días. ¿Estuvo doña Dolors Bassa en esas reuniones a las que ha hecho referencia? No, yo nunca coincidí con Dolors Bassa en ninguna de estas reuniones. Gracias. No hay más preguntas. Gracias, señorías. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, señor presidente. Con la venia. Señor Mas, ha sido usted profusamente preguntado por las reuniones a las que asistió, esas de composición variable y temática también variable. En alguna de esas reuniones se habló por parte de alguien de la toma de control de los organismos policiales, de su dominio por parte del Gobierno de la Generalitat por encima de órdenes judiciales o requerimientos de Fiscalía. En absoluto. En absoluto. Es más, el que en aquel momento era el conseller de Interior, Joaquim Forn, siempre delante de todo el mundo, yo lo oí en distintas ocasiones, expuso lo que es evidente, que las operaciones de los Mossos d'Esquadra en Cataluña tienen una ejecución desde un punto de vista estrictamente profesional. Una cosa es que se reporte al responsable político, esto es lógico, y más en circunstancias pues, de enorme intensidad, de gran bullicio, de gran impacto. Eso había ocurrido en agosto del 2017. Recuerden ustedes el durísimo atentado que sufrió Barcelona en aquel momento, y no solamente Barcelona, también Cambrils. La repercusión que aquello tuvo en todo el mundo, las consecuencias que tuvo. Recuerden las ruedas de prensa, en donde efectivamente estaba el conseller de Interior, pero también estaba nosotros llamamos el major de los Mossos d'Esquadra, por tanto el máximo responsable de la cúpula policial. Y si estaba en esas ruedas de prensa es porque el que conocía el operativo y lo dirigía era esa persona, no el conseller de Interior, que es quien tiene que transmitir las informaciones al Gobierno al cual pertenece y al Parlamento, al cual lógicamente de vez en cuando es requerido para informar. El control de la fuerza policial para un hipotético escenario de secesión formaba parte, ni que fuera en el plano teórico, del contenido de las conversaciones o de las reuniones a las que usted asistió. Mire, en absoluto. Y les voy a decir algo que me imagino que es de su interés, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que cuando se produce un proceso de la intensidad que se estaba y se está produciendo en Cataluña, con movilizaciones enormes durante muchos años, con una implicación muy activa de la sociedad civil en general, que se siente empoderada, que se siente coprotagonista de lo que está ocurriendo, llegan muchas ideas a la mesa de los que dirigen.
Y yo recuerdo perfectamente que algunas de estas ideas que llegaban, un poco por doquier, era que la presencia de la gente en la calle no tenía por qué ser esporádica siempre, un solo día, que en algún momento se podía suscitar una presencia más permanente. Y recuerdo perfectamente que cuando eso se planteaba en estos términos, los responsables políticos que tomaban las decisiones rehusaron este escenario por el riesgo que esto podía comportar de violencia después de la experiencia de lo que había ocurrido el 1 de octubre. Es decir, que no solamente no se hizo eso que usted dice, sino que además cualquier escenario en el cual se pudiera llegar a producir algo de violencia, por parte en este caso de la intervención del Estado, era orillado con el ánimo de evitar cualquier atisbo de violencia en Cataluña. Eso lo recuerdo perfectamente. Usted se ha referido ahora a la posible intervención del Estado, a las consecuencias de una posible intervención del Estado. Mi pregunta ahora es si ustedes, en cualquier escenario, anterior o posterior al 1 de octubre, se plantearon acudir a vías de hecho, si tomaron en consideración el control de infraestructuras críticas, aeropuertos, centros de comunicaciones, puertos, comunicación a cancillerías extranjeras del resultado del referéndum del 1 de octubre, y pasar a la vía de hecho, en definitiva. De hecho, es lo que le comentaba antes. Había opiniones en este sentido por parte de gente que libremente comunicaba sus ideas a las personas que tomaban las decisiones. Pero de las personas que tomaban las decisiones, en ningún momento hubo un plan operativo para hacer eso que usted sugiere, ¿no? El enfrentamiento el día 1 de octubre de las personas que acudían a votar, de las personas concentradas con las fuerzas de seguridad, ¿fue en alguna ocasión contemplado como un marco de oportunidad para la imposición del criterio de los convocantes al referéndum? ¿Se refiere usted a lo que ocurrió el 1 de octubre? Sí. No, fíjese, ahí yo recuerdo que comenté en alguna ocasión, y lo comenté equivocándome, por cierto, porque no ocurrió lo que yo preveía que podía ocurrir. Yo pensé, vista la experiencia de noviembre del año 14, que la reacción del Estado, del Gobierno central, nunca sería una reacción, digamos, de mandar a las fuerzas de orden público para intervenir. Otra cosa es para advertir, pero no para intervenir. Nunca pensé que eso se iba a realizar, ¿no? Y me equivoqué. Pero pensé que no se iba a realizar por una razón muy sencilla. Porque el Estado tenía mecanismos suficientes para, desde un punto de vista jurídico, desnaturalizar el referéndum, a riesgo de que el referéndum se celebrara y tuviera, como tuvo, un enorme impacto político, pero, teniendo en cuenta los poderes naturales del Estado, ¿por qué iban a hacer algo de forma tan poco inteligente que podía llegar a dar toda la vuelta al mundo? Yo pensé eso, y lo dije en varias ocasiones. No penséis, comenté, que el Estado va a ser tan poco inteligente como para hacer algo que le va a perjudicar directamente en cuanto a su imagen en todo el mundo. Y ahí confieso que me equivoqué, porque finalmente la opción fue esa, pero creo que fue una opción absolutamente innecesaria. Los días 6 y 7 de septiembre se aprobaron las denominadas leyes de desconexión. Con posterioridad a la aprobación de esas leyes, ¿sabe usted si se produjo la disolución de la sindicatura electoral? Sí, se produjo. Se constituyó o se intentó constituir, pero a partir del momento en que empezaron las actuaciones, en este caso no policiales, administrativas del Estado, con multas durísimas diarias, se pensó que no había motivo para perjudicar individualmente a la gente que voluntariamente se prestaba a hacer esa función, y por tanto inmediatamente pues se dio por abortada la sindicatura electoral y se preveyeron otros mecanismos para garantizar un control pues normal, lógico, de lo que iba a pasar el 1 de octubre. Desde el punto de vista de la propia normativa generada por el Parlamento de Cataluña, de esas leyes de desconexión, la sindicatura electoral era un elemento fundamental. Señor Melero, estábamos incurriendo en lo que antes hemos tratado de evitar. Ya hemos sido generosos con algunas de las preguntas que se estaban refiriendo a su experiencia personal. Él ya no era parlamentario y sobre eso cualquiera, incluso
personas que hay en esta sala podían también opinar sobre ello. Entonces, aprovechemos el interés del testigo respecto de aquello que él pudo conocer y, sobre todo, en la etapa en la que... Tiene razón, señor presidente. Dejo las preguntas relacionadas con la tramitación parlamentaria a partir del 1 de octubre y le pregunto otra cosa, que esta sí que es de vivencia personal suya. ¿Los informes del Consell Assessor para la Transición Nacional fueron utilizados por parte del Ministerio Fiscal en el juicio que se siguió contra usted en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Fueron profusamente utilizados, si no recuerdo mal. ¿Asistieron a declarar los autores de los informes de dicho Consell Assessor? Asistieron. Uno de los reproches que se le formulaba a usted en aquella ocasión era... Vamos a ver, señor Melero, yo le escucho con suma atención, pero estamos ahora haciendo aflorar otro proceso que ha sido objeto ya de investigación, ha sido objeto de enjuiciamiento, y preguntarle qué es lo que pretendieron o qué es lo que hicieron los fiscales o dónde subrayaron los argumentos en ese otro proceso, pues de nuevo... empezamos a desbordar lo que es el objeto de su comparecencia. Sin duda he formulado mal la pregunta, pero la cuestión es que los informes, tanto el libro blanco como los informes del Consell Assessor de la Transición Nacional, aparecen en los relatos acusatorios como una parte del íter que conduce a la consumación criminal que se pretende. Sin duda. Esos informes, en su día, el reproche que se formuló al señor Mas es haberse desviado de ellos. Fíjese, yo le estoy escuchando y lo que estoy escuchando no es una pregunta, sino una argumentación que será muy valiosa en el momento del informe. No tengo duda de que así lo hará constar. Pues comparto el criterio de vuestra señoría y retiro la pregunta. He terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, señor Mas, puede usted marcharse. Ya sabes que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe que usted entre ahora en contacto con otros testigos. Por eso no tengo otra opción que decirle que si puede abandonar ya incluso el edificio, pues estaríamos... Así lo haré. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Vamos a hacer un descanso hasta las 12:30.